Muy buenos días. La Comisión de Educación Emprendedora de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario Herramientas para el Emprendimiento. Este webinario está dirigido a docentes y directores de liceos rurales, docentes de liceos experimentales bilingües, secciones bilingües de español-inglés y secciones de inmersión al alemán que imparten la asignatura de gestión empresarial y docentes que imparten las lecciones de emprendimiento e innovación en colegios académicos. El objetivo de este webinario es ampliar la formación del personal docente de los centros educativos mediante la capacitación en habilidades y competencias para el emprendimiento. Les saluda Jenny Rivera Espinosa, funcionaria del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, quien los acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. El evento iniciará en primera instancia con la bienvenida por parte de la señora directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Seguidamente tendremos la presentación principal, herramientas para el emprendimiento. Y para finalizar tendremos el espacio de consultas y comentarios. De esta manera damos inicio y una bienvenida a la señora Carolina Artavia Mendoza, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular. Un gusto saludarla, doña Carolina. Bienvenida. Adelante. Muy buenos días para todos y todas. Desde la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. Doña Carolina, perdón, ¿me puede Sí, encender la cámara? listo, perdón. Para nosotros es un gusto poder estar aquí con todos ustedes y les externamos un cordial saludo y una cálida bienvenida a este webinario, Herramientas de Emprendimiento. Nos complace contar con la participación de personas directoras y docentes comprometidos con la innovación educativa y el fortalecimiento de las competencias emprendedoras en nuestras aulas. Esta actividad tiene como propósito brindar herramientas prácticas que enriquezcan su labor docente y fomenten en el estudiantado una mentalidad emprendedora, tan necesaria en los contextos actuales. Su presencia aquí refleja el compromiso con la formación continua y con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Agradecemos especialmente a quienes forman parte de liceos rurales y liceos experimentales bilingües, secciones bilingües de español e inglés, secciones de inmersión en alemán y al valioso equipo del proyecto de lecciones de emprendimiento e innovación. Su participación activa es clave para construir una educación más pertinente, inclusiva y de calidad. Que esta mañana sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Carolina, por sus palabras y por darnos la bienvenida a este webinario. Los invito, a medida que avance la exposición de nuestro especialista, por favor, ir colocando sus dudas o comentarios en el chat y al finalizar la exposición de nuestro expositor, daremos el espacio para responder a estas preguntas o los comentarios. Seguidamente, escucharemos la exposición de nuestro experto, el señor Luis Daniel Ramírez Alfaro. Él es director ejecutivo de Yo Emprendedor. Muy buenos días, don Luis Daniel. Bienvenido. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación al Ministerio de Educación Pública y además también súper felices desde Yo Emprendedor en poder seguir aportando al ecosistema de emprendimiento y especialmente desde los liceos, desde la iniciativa que empezamos con los liceos rurales, que nos parece que además también es una oportunidad para seguir enseñando y aprendiendo emprendimiento desde diferentes partes. Así que muchísimas gracias
por la invitación y además también estamos muy felices de compartir un poco todo lo que hemos aprendido con respecto a las diferentes herramientas de negocio que están directamente relacionadas con emprendimiento y demás. Una de las cosas, de las herramientas prácticas que tenemos o que hemos diseñado en esta primera parte del webinario es poder darles a entender o explicarles un poco cuáles son algunas cosas importantes cuando hablamos de emprendimiento, especialmente en la práctica. Directamente nos hemos encontrado que hay muchos retos en el día a día para poder llevar a cabo esta enseñanza en emprendimiento. Y nos parece además también que pues, todo ese conocimiento vale mucho la pena ser compartido. Muy bien, hemos diseñado, bueno, mi nombre es Luis Daniel, como les estaba contando, soy director ejecutivo de Yo Emprendedor, he trabajado por más de 11 años en la organización, especialmente en la parte de educación, y además también he recibido muchísima formación interna y externa relacionada con educación emprendedora. Algunos descubrimientos que el trabajo con el Ministerio de Educación Pública nos ha enseñado muchísimo. El primer, creo que parte más importante alrededor de todo este proceso eh, es que el emprendimiento no solamente es un negocio per se, no solamente se mide con herramientas que nos van a permitir ver qué tan rentable es una idea de negocio, ¿verdad? O si eventualmente un estudiante, una persona estudiante generó un proyecto de negocio, sino además también lo vemos como una serie de habilidades importantes que son valiosas a la hora de enseñar emprendimiento. Y eso, de hecho, en conjunto con el Ministerio de Educación, hemos estado desarmándolo un poco y deconstruyendo ese concepto de emprendimiento. Cuando nos damos cuenta que las personas estudiantes pueden identificar, por ejemplo, o desarrollar destrezas y habilidades para poder buscar un problema de mercado en las comunidades o eventualmente estar descifrando cuál es la siguiente solución que necesitan para resolver ese problema directamente o empezando a construir prototipos, versiones más sencillas de los productos o de los servicios que eventualmente podrían necesitar esas comunidades, nos damos cuenta que detrás de eso hay una serie de habilidades que tienen que estar pensadas desde eso, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la resolución de problemas. Esas habilidades están muy relacionadas y bueno, ahora el Ministerio de Educación Pública también están muy relacionadas con todo el esquema de competencias distintas que tiene este Ministerio de Educación, pero además también que en la currícula de emprendimiento nos hemos dado cuenta. Hemos diseñado, he pensado un poco esta sesión de herramientas de emprendimiento, no solamente para los liceos rurales, que sé que nos acompañan, que además también puede ser una buena herramienta de actualización para su contenido, pero además también para las personas docentes, asesoras y demás que eventualmente nos están escuchando y que tienen algunas dudas de cómo iniciar este proceso en emprendimiento, pues nos interesa muchísimo también contarles un poco más cómo es que está diseñado, digamos, o cuáles son algunas cosas que deberíamos conocer para adentrarnos a ese ecosistema directamente. Don Luis Daniel, Sí, muchas gracias. Sí, por favor, poner en modo presentación. un segundo, vamos a ver si ahí debería funcionar. Ahí deberían estar viendo la presentación. No es así. Por favor, ¿No? necesito que dejes de compartir y Claro. compartas pantalla y verifique en dónde se está proyectando en este momento la PPT. Claro que sí, regálame un segundo nada más, siempre la técnica por acá. Ahí, ¿qué tal? No, deje de compartir Voy a y dejar de compartir de Ajá, nuevo. deje de compartir. Un momentito. Sí. Ujú. Y voy Ahora, de nuevo. ajá. Verifique dónde se está compartiendo. Ahora sí, póngalo en el principio. En la Bien, primera. perfecto. Ahí estamos. Listo, ahí estamos. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
Gracias a usted, Inés. Súper bien, entonces es un poco el esquema que además también les traía. Quería además contarles un poco más de Yo Emprendedor, quiénes somos y por qué estamos acá enseñándoles o compartiéndose esta información con ustedes. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación Pública hace muchos años, pero justamente tenemos un convenio firmado con el Ministerio este último año y el objetivo siempre ha sido en temas de educación, poder ayudar a democratizar el acceso a educación emprendedora para toda la región, y este es uno de nuestros propósitos más importantes, y esta es la razón número uno por la cual estamos relacionados con esos temas de educación y por la cual nos apasiona también mucho de todo lo que hemos aprendido. Vamos a pasar por por cinco herramientas distintas que están pensadas en este camino, digamos, que las personas emprendedoras pasan no solamente en el ecosistema de emprendimiento en Costa Rica, sino también en diferentes ecosistemas de emprendimiento. Y bueno, las cinco herramientas están pensadas para poder evaluar una serie de habilidades y capacidades que además también los invitan a las personas estudiantes a trabajar esas habilidades que les comentaba, que tienen que ver desde la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, otras habilidades que tienen que ver también con bienestar y demás eventualmente. Estas cinco herramientas no solamente están basadas en un primer esquema de guías didácticas que habíamos diseñado para los liceos rurales, que son guías que están diseñadas de séptimo a 11º año, pero además también son herramientas que sirven para la vida emprendedora, digamos. Entonces, si usted está enseñando algún tema relacionado con emprendimiento, si eventualmente alguna parte de la currícula está relacionada con emprendimiento, esas son 5 herramientas que creo que son muy importantes que cualquier persona, docente, asesora y demás pueda conocer. Este viaje, digamos, que vamos a hacer por esas 5 herramientas, van desde las herramientas más sencillas y además también lo que me encantaría es que nos ayude mucho a desmitificar un poco cómo es que solamente se construye una idea de negocio o se crea una idea de negocio, sino más bien con cuáles son esos pasos que hay detrás para poder hacerlo. La primera herramienta es el diagnóstico comunal. De hecho, en el temario que tienen las guías de emprendimiento de los liceos rurales, que ese fue uno de los primeros temarios que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, hay una herramienta súper importante y súper valiosa que es el diagnóstico comunal. Esta herramienta lo que nos permite es poder reconocer cuáles son las necesidades, los recursos, las características de los entornos locales para poder identificar oportunidades de emprendimiento pertinentes. Y bueno, parece mentira, pero esto es una de las herramientas más importantes a la hora de emprender. Muchas veces nos enfocamos en desarrollar los modelos de negocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos vender? ¿Cómo lo queremos vender? ¿Por qué lo queremos vender? ¿Hace sentido para ese mercado? ¿No hace sentido para ese mercado? ¿Por dónde empezamos? Lo que nos hemos dado cuenta en diferentes ecosistemas es que el diagnóstico, que es cómo identificar problemas de mercado, es una herramienta súper valiosa y súper importante para que las personas estudiantes puedan entender y casi que modelar esos problemas de mercado en específico. Nosotros necesitamos desarrollar esa capacidad, ese pensamiento crítico de los chicos y chicas que están en las aulas, porque es súper valioso a la hora de poder identificar qué pueden hacer para solucionar o para dar solución a algunos de los problemas que existen en el país y que eventualmente están en las comunidades directamente. Y eso es un enfoque súper importante. Por ejemplo, si algún chico o chica, si enseñamos a que las personas estudiantes puedan eventualmente identificar esos problemas de mercado y verlos como algo súper valioso, pues realmente es algo donde ellos pueden crear soluciones, pueden prototipar soluciones de bajo costo, con prototipos de baja fidelidad, que son básicamente cosas o elementos sencillos para poder empezar algunas ideas, y pueden inclusive fallar en el proceso. El fracaso es parte de emprender y pueden volver a diseñar soluciones que eventualmente les haga sentido. Así que esta herramienta es una de las más importantes y es una de las más valiosas a la hora de enseñar emprendimiento y a la hora de poder realmente trabajar a entender esos problemas de mercado. Lo que bien sabemos es que las personas emprendedoras que llegan, por ejemplo, a nuestra incubadora de negocios o llegan a las incubadoras de negocios de las diferentes organizaciones e instituciones en el país, es que muchos de ellos no saben identificar problemas de mercado, ¿verdad? Cuando les preguntamos cuál es el problema que usted está buscando resolver,
saltan directamente a la solución, ¿verdad? Lo que estoy tratando de diseñar es un servicio de turismo rural comunitario que lo que ayude o lo que haga es atender o identificar esto y esto y esto y esto y esto. Eso está muy bien, digamos, pero de repente lo más importante es que no saben saber, o sea, no saben identificar cuáles son, si realmente es un problema que inquieta a otras partes de las comunidades, si es un problema que inquieta a ciertas personas en específico, si es un problema que también puede inquietar a otras comunidades o a otros contextos directamente para resolverlo. ¿Cuál es la forma en que, qué es lo que ya se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo, qué es lo que hace falta? Y el diagnóstico es una herramienta muy importante. ¿Cuáles son los pasos esencialmente de este diagnóstico? Que de hecho las guías de emprendimiento que diseñamos en ese momento son de acceso público, entonces de hecho pueden ser consultadas en cualquier momento y el Ministerio de Educación Pública también las alberga en sus páginas directamente para consulta en cada uno de los niveles. Esta herramienta de hecho está en 7º año y hay varios capítulos que desarrollan cómo hacerla, con algunos ejemplos también de cómo identificar esos momentos directamente, pero algunos pasos importantes a la hora de poder desarrollar una herramienta de diagnóstico. El primero es el estudio de la comunidad y la población meta, y eso es básico también en un emprendimiento. Por ejemplo, cuando uno llega y diseña una solución en una incubadora de negocios, nos van a preguntar siempre cuál es ese problema de mercado que está resolviendo y a quién se lo está resolviendo, ¿verdad? Igualmente en emprendimiento y para cualquier prototipo o proyecto, básicamente surge lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el estudio de la comunidad, la población meta? ¿A dónde quiero desarrollar la solución? O eventualmente, antes de llegar a una solución, antes de llegar a un tema tan específico, ¿a dónde quiero desarrollarlo y cómo quiero desarrollarlo y para quién quiero desarrollarlo? ¿Verdad? ¿Quién tengo más cerca? Tengo estudiantes, tengo docentes, tengo personas que trabajan en el campo, tengo personas que trabajan en fábricas, tengo personas que trabajan en el sector profesional, tengo personas que viajan para poder trabajar, tengo a personas que se encargan de ciertas labores en específico, tenemos más estudiantes, todas estas características de las comunidades son parte del primer paso para poder hacer un buen diagnóstico comunal. El a quién es súper valioso. El establecer objetivos, definir la logística de los recursos, elementos del planeamiento estratégico, definir cuáles son las herramientas y recursos disponibles. Y aquí voy a hacer una pausa porque en emprendimiento hay un concepto que es muy importante que se llama los recursos a la mano. Y los recursos a la mano, la lógica de este concepto alrededor de los recursos a la mano es que básicamente podemos trabajar con los recursos que tenemos disponibles, cosas que podamos tomar. Imagínense que tenemos un escritorio, en ese escritorio tenemos un cuaderno, tenemos un lápiz, tenemos un reloj, tenemos un subrayador, tenemos un cargador. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso? Bueno, podemos cargar la computadora, podemos trabajar en la computadora, si tenemos una computadora, tenemos algo para dibujar, tenemos algo para pensar. Entonces, hay diferentes recursos que tenemos a la mano y que son súper valiosos e importantes para poder justamente accionar alguna solución. Pero, por ejemplo, si yo quisiera solucionar algo que implique la inversión de algún capital de repente que no tengo disponible, entonces no es un recurso que tenga a la mano y que eventualmente pueda ayudar para construir o para generar valor, digamos, en ese momento directamente. Esto, ¿cómo se ve en emprendimiento? ¿Verdad? Usualmente muchas personas piensan que el primer paso para emprender es tener los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no tengo 1 millón de colones en el bolsillo, no voy a poder emprender porque lo necesito para poder invertir y para poder llevarlo a la siguiente fase. La lógica es un poco más a la inversa, ¿verdad? ¿Qué recursos tengo disponibles? No tengo 1 millón de colones, pero de repente conozco una persona que es muy buena en matemática, muy buena en finanzas, que me puede ayudar a invertir muy bien algunos ahorros que tengo disponibles. Tengo una persona que es muy buena, tiene una destreza muy buena en algún área en específico que puede ayudarme a hacer un producto también. Conozco a Luis Daniel, por ejemplo, que me puede ayudar a diseñar un modelo de negocio. Conozco o tengo el contacto de alguna plataforma o algún centro de formación donde puedo usar eso para poder desarrollar. Entonces, hay muchos recursos de talentos humanos que están disponibles y que están en ese escritorio que eventualmente pueden ayudarnos a generar esas primeras ideas y esas primeras soluciones. Otro de los siguientes pasos es la construcción, el análisis y la aplicación de instrumentos, la ejecución, la evaluación y revisar el análisis de los resultados y recomendaciones. Así que
Esos son algunos de los pasos a grandes rasgos que tiene una herramienta de diagnóstico. Lo bueno es que hay varios ejemplos de esas herramientas de diagnóstico y de hecho más adelante les quisiéramos compartir algunos de estos elementos y algunos de estos ejemplos en específico. Pero la herramienta de diagnóstico, lo más importante que me gustaría que quede claro es que es uno de los primeros pasos y casi que el principal al emprender. Saber a quién vamos a solucionar, o sea, entender a quién queremos solucionar un problema, qué problema queremos solucionar, cómo lo vamos a hacer, qué recursos, con qué recursos contamos para poder hacerlo, qué cosas ya se han estado haciendo, qué cosas no se han estado haciendo. Nos van a llevar a hacer un buen análisis de resultados y de recomendaciones que eventualmente nos van a decir esto es lo que más nos interesa para poder desarrollar a nivel de emprendimiento. Créanme que esta es la base, ¿verdad? Una vez más, nosotros hemos tenido muchas veces algunos emprendimientos que ya llegan a una etapa de maduración en la que cuentan para poder recibir inversión o demás. Y cuando están en esta etapa de maduración y cuando están en esta etapa ya donde están pidiendo dinero o recursos para poder hacer, las preguntas de los inversionistas o las preguntas del ecosistema siempre van a ser, muy bien, cuéntenme un poco cuál es su problema de mercado, a quién le está solucionando ese problema en específico, qué es lo que ya ha hecho con los recursos que ha tenido disponibles, cómo ha prototipado eso que ha hecho, digamos, directamente con esos recursos y qué cosas está solucionando en el mercado. Lo que nos pasa también es que esta herramienta nos ayuda a solucionar un gran tema que existe no solamente en Latinoamérica, sino como en todo el mundo, que muchas veces nos enamoramos de la solución y no del problema. Entonces, por ejemplo, si yo decido hacer un nuevo subrayador, digamos que aquí tengo un subrayador, no voy a poner la marca, pero ese subrayador, por ejemplo, me ayuda a mí a subrayar lo más importante de un libro, de un texto, de algo más directamente. Si yo no me enamoro del subrayador, ¿verdad? Como solución, yo digo, claro, voy a agregarle un montón de cosas al subrayador, voy a hacer que sea digital, voy a que me diga cuál es el porcentaje de tinta que queda, que me diga cuáles son las ideas más importantes, que digamos que empiezo a agregar un montón de funciones a su subrayador. Lo que me doy cuenta es que lo hago tan específico, tan digital, que puede que nadie lo compre, digamos, o que no sea una necesidad inmediata. Entre la computadora y un subrayador inteligente, puede que las personas puedan que elijan la computadora en vez de ese subrayador en específico, que es altamente costoso y que de repente no soluciona una necesidad, sino que lo que pasa es que me enamoré de la solución y no del problema. ¿Cuál es el problema detrás de usar un subrayador? Bueno, a ver, el problema que soluciona un subrayador en específico es, pues, destacar las ideas más importantes o encontrar las ideas, resuelve el problema de encontrar las ideas más importantes de forma más sencilla en un texto directamente. Si me enamoro de ese problema, de repente puede que la solución se parezca menos a un subrayador, sino a unos lentes láser que lo que hagan es identificar los conceptos básicos y me haga un resumen en línea de forma directa. Pero no me enamoré del subrayador, me enamoré del problema. Al enamorarme del problema, realmente puedo cambiar de solución muchas veces y puedo darme cuenta que esa solución puede cambiar en el camino y que eventualmente eso parte del diagnóstico. Así que con estos ejemplos y esta primera herramienta me encantaría iniciar porque es una de las más importantes para poder pensar en emprendimiento y para poder justamente seguir pensando o pues, seguir avanzando en este tema en específico. Muy bien, vamos a irnos a la segunda herramienta. Y la segunda herramienta tiene que ver con el mapa de empatía. Y el mapa de empatía, de hecho, está muy correlacionada con todo este primer diagnóstico que habíamos conversado, hemos conversado directamente. El mapa de empatía es una técnica que lo que permite es comprender profundamente el cliente ideal, ¿verdad? El cliente ideal y el usuario, digamos, los clientes usuarios en emprendimiento son algunas veces son iguales, algunas veces son distintos. Usualmente el cliente es quien compra, ¿verdad? Un producto, un servicio y demás. El usuario es quien usa ese servicio. Algunas veces son iguales. Por ejemplo, si yo compré esta computadora y uso esta computadora, entonces yo soy el cliente del usuario, porque entonces yo como usuario busco características en específica que tenga esta computadora, pero además también como cliente, también busco otros características, precio, accesibilidad, programas, etc.
Algunos ejemplos en donde los clientes no son usuarios, por ejemplo, es en los pañales, ¿verdad? Los pañales para bebés, los clientes son las personas encargadas de esos bebés, ¿verdad? Tutores, padres, madres, etcétera, digamos, cuidadores, figuras de cuidado que eventualmente estén a cargo de ese bebé en específico. Pero el usuario no son los papás, sino son los, o sea, no son las figuras de cuidado, sino son, y pues el bebé, digamos, prontamente. El tema está en que el bebé todavía no puede hablar, no puede decirnos si ese pañal está bien diseñado o demás, sino más bien a quien va la publicidad o la promoción de esos pañales está pensada para, pues, para ese cliente que quien pone el dinero son las figuras de cuidado. Entonces, si ustedes van a ir en las características de ese pañal, por ejemplo, van a encontrar que es suave, que tiene buen olor, que cuida las infecciones, que evita derrames, etcétera, digamos. Entonces, hay una serie de condiciones y de cosas que eventualmente están vinculadas con ser usuarios, o ser clientes. Algunas veces es parecida, pero algunas veces también puede ser diferente. El mapa de empatía es una herramienta muy valiosa es una técnica muy valiosa para poder explorar cuáles son esas necesidades y comportamientos de ese cliente o de ese usuario. Y de hecho, este mapa de empatía, digamos, y esas herramientas de hecho están disponibles en línea también, por dicha hay mucho conocimiento universalizado, así que va a ser un poco más sencillo que podamos acceder a temas en específico sobre estas herramientas. Pero, por ejemplo, una de las grandes preguntas es el qué, y ese qué se divide como en 4 partes: qué piensa y siente el cliente y el usuario. Entonces, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de la computadora. Entonces, qué piensa un cliente sobre cuáles son las principales preocupaciones, inquietudes, aspiraciones de tener una computadora? Bueno, estar conectado con un mundo virtual, poder elaborar documentos que cumplan esa universalización del contenido, del material y demás, poder comunicarme, poder trabajar en una área muy específica, poder también, pues, alfabetizarme de forma digital para tener y enfrentar otros retos directamente. Entonces, eso es lo que piensa y siente, podría ser lo que piensa y siente el usuario y el cliente a la hora de comprar una computadora. ¿Qué ve? Bueno, ve un diseño, ¿verdad?, en específico. Entonces, ve cómo está colocado el teclado, ve el tamaño de la computadora, ve el tamaño de la pantalla, ve la forma, el brillo que puede tener esa pantalla, prueba el sonido, prueba otros elementos en específico. Entonces, eso es como la parte que ve el usuario y el cliente a la hora de comprar una computadora. ¿Qué dice y hace? Bueno, la computadora puede ser un signo de poder económico también, puede ser un signo de formalidad, puede ser un signo ¿verdad? Puede cumplir ciertos signos sociales, ¿verdad?, que no tienen que ser correctos o falsos, digamos. Aquí nada más estoy dando un ejemplo, no estoy asumiendo que una persona que tiene una computadora tiene un poder económico mayor, nada más es un ejemplo en específico de lo que podría significar esa computadora, digamos, para esa persona distintamente. ¿Y qué es lo que oye, verdad? Bueno, oye recomendaciones, ¿verdad? No sé si ustedes cuando van a comprar una computadora, cuando están buscando comprar una computadora, o eventualmente cuando han escuchado a alguien que va a comprar una computadora, hay preguntas sobre sistemas operativos, ¿verdad? ¿Qué sistemas operativos son los mejores? ¿Qué pantalla debería ser? ¿Qué tamaño debería ser? ¿Cuáles son las mejores recomendaciones? ¿Cuál computadora comprarían? ¿Cuáles han comprado? Si ustedes llegan y dicen, esta es la computadora más comprada en el mercado a nivel profesional porque tiene el mejor sistema operativo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas sobre esas otras, sobre ese producto en específico? Entonces, ahí lo que pasa es que nos da como un esquema de esfuerzos y de resultados a la hora de poder comprar un producto como estos, ¿verdad? Entonces, yo como cliente que quiera comprar una computadora o un dispositivo electrónico, pongamos un dispositivo electrónico, porque yo lo que necesito es estar conectado. Entonces puede ser, puede ser una tablet, puede ser una computadora, puede ser un teléfono inteligente, sencillo, o sea, no tiene que ser algo muy complicado. ¿Cuáles son los miedos y frustraciones y los obstáculos? Bueno, que el precio puede que sea muy caro, muy excesivo para dispositivos electrónicos. Puede que me da miedo de que no sé usar una computadora o un sistema operativo en específico.
puede que todavía tenga una curva de aprendizaje para usar los programas, ¿verdad? Que tenga esa computadora. Puede que me da miedo que la inversión que esté haciendo, que es un poco alta, haga que cuando me meta a algún sitio se meta algún virus o eventualmente tenga que invertir en mantenimiento y en estas cosas. Entonces son como esfuerzos que pienso o hago a la hora de poder diseñar o pensar en una computadora eh, como eventualmente un esfuerzo que yo haría para comprar ese producto directamente. Bueno, también otro esfuerzo puede que yo te quiera comprarlo a otro lugar, puede que necesita pedir un préstamo, puede que no tenga el dinero suficiente para poder hacerlo, puede que también necesite comprarle otras cosas. Por ejemplo, me voy a comprar una computadora, pero voy a comprarle un cobertor, un buen cargador, voy a tener que diseñar un espacio en la casa para poder colocar la computadora. Hay una serie de elementos y de cosas que eventualmente están vinculadas con la computadora, digamos, o con la compra de la computadora. Esos esfuerzos son medidos, digamos, y son pensados en toda esa estructura de qué piensa, qué hace, qué ve, qué oye, qué dice, qué hace. Porque ahí lo que estamos viendo o tratando de entender de esos clientes y de esos usuarios es cómo es que llegan a tomar la decisión de compra, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, esto es una lección, esta es una herramienta para la vida. Yo siempre he sentido que las herramientas de emprendimiento son mucho para la vida y una de estas es súper valiosa porque lo que nos va a hacer pensar es dónde ese cliente toma la decisión de comprar la computadora o el dispositivo electrónico si le dan tres opciones en específico. ¿Cuáles son los miedos que supera, digamos, o cuáles son los miedos que dicen, no, a mí me encantaría tener una computadora con un sistema operativo y con un antivirus mucho más potente que una computadora que no lo tenga, porque a mí me gustaría estar protegido? Entonces, una de las cosas que yo pienso, siento, digo y hago en este esquema de compra es que a mí me gustaría comprar un dispositivo electrónico que además también esté protegido, digamos. Para otros la prioridad puede ser distinta. Para otras personas la prioridad puede ser, por ejemplo, que sea fácil de llevar, digamos, o que sea indestructible, o sea, no indestructible, digamos, pero que tenga que esté hecho de muy buen material en específico. Así que hay una serie de elementos que están vinculados con qué es lo que hace, dice y cómo, y eso se refleja en los esfuerzos. En los resultados también se puede ver muchísimo. Por ejemplo, pueden haber algunos deseos, necesidades, medidas de éxito, obstáculos superados que pueden ser parte de esos resultados. Entonces, y ahí es donde eventualmente las personas toman la decisión de comprar directamente. ¿Qué tiene que ver todo eso con emprendimiento? Es que esto nos ayuda a diseñar productos y servicios que eventualmente responden a problemas de mercado que tienen realmente los clientes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esta frase que acabo de mencionar, de enamorarse del problema y no de la solución, ¿verdad? Eso también tiene que ver muchísimo aquí. El mapa de empatía lo que nos va a decir es cuáles son esos problemas que eventualmente está viendo ese cliente en un producto en específico y que además también nos permita ver qué es lo que toma cómo es que toma la decisión. Tomemos un ejemplo muy específico para tomarlo de la herramienta 1 a la herramienta 2. Digamos que en la herramienta número 1, en la parte del diagnóstico, las personas estudiantes y docentes identificaron que necesitan herramientas para elaborar, que la zona tiene alto potencial turístico y que esa zona que tiene alto potencial turístico todavía no está siendo explotada o todavía no está siendo aprovechada de una forma sostenible, ¿verdad? Y que beneficie a las personas de la comunidad, que además también se dieron cuenta que en la comunidad hay una serie de talentos, ¿verdad? Hay personas que saben temas de cultura, y otras personas que saben, hay una serie de talentos que pueden utilizarse, hay una persona que habla inglés, hay otra persona que hay una serie de talentos que pueden utilizarse para aprovechar o diseñar un servicio como estos. Entonces, ¿cómo empezar a encontrar a partir de todo esto que existía el problema en el potencial turístico no aprovechado de forma sostenible en la comunidad de X barrio en específico, en donde hay una serie de recursos disponibles, talento humano y demás que puedan utilizarlo para poder hacerlo? Entonces van al mapa de empatía y empiezan a diseñar un servicio. Entonces ponen en el centro un servicio de turismo rural comunitario.
Entonces van y preguntan a los potenciales clientes qué ven, qué piensan, qué sienten, qué oyen, qué dicen y qué hacen. ¿Ok? Entonces algunos dicen, bueno, a mí me encantaría que fuera un servicio que tenga las 3B, que sea bueno, bonito y barato. Para otras personas, no, a mí me encantaría que fuera un servicio exclusivo, ¿verdad? Que eventualmente me permita vivir una experiencia diferente en la comunidad. Para otras personas a mí me encantaría que esté conectada con productores locales, con personas que de la localidad, digamos, que produzcan y que estén vinculadas a esos servicios directamente. A mí me encantaría que incluya esa experiencia, a mí me encantaría que incluya esto otro, a mí me encantaría que esté esto otro. Y además también vamos a escucharlos, no. Bueno, a mí no me gustaría que solo sea de un día, sino que sea de varios días, que la experiencia esté vinculada a otras experiencias, que los guías tengan estas cualificaciones profesionales, etcétera. Entonces hacemos una medición, es un diseño de producto o servicio que nos permita medir los esfuerzos y los resultados que eventualmente tienen que estar diseñados y pensados para esto. Ojo, aquí lo importante es que el mapa de empatía es una guía para entender ese cliente, cómo es que toma la decisión, dónde es que toma la decisión, por qué toma la decisión, qué es lo que, cuáles son como el esquema que analiza para poder hacerlo, pero todavía no ha tomado, o sea, todavía no hay un producto completamente diseñado. Y de hecho, uno de los pasos más importantes después del mapa de empatía es desarrollar un producto mínimo viable, ¿verdad? Un producto mínimo viable, un PMV, es básicamente el MVP, digamos, es una herramienta súper interesante porque nos permite diseñar la versión más sencilla del producto que vamos a pensar. Entonces, hacemos este ejercicio y lo que nos lleva es decir, vamos a hacer un tour. Vamos a hacer hoy un tour a unas fincas cafetaleras que tiene la comunidad. Vamos a tratar de incorporar algunas cosas que las personas mencionaron de experiencia, de cosas y demás. Vamos a invitar a 5 personas afuera para que hagamos el tour juntos. Vamos a llevarlos y vamos a ver qué tal, qué nos dicen, qué vemos, qué nos sentimos, qué oyeron, qué dijeron, qué hicieron, qué es lo que les gustó, qué es lo que no les gustó y cómo lo harían y cómo si lo ven como un potencial servicio. Y son personas que no conocemos. Entonces imagínense que en mapa de empatía podemos pasar a un producto mínimo viable, a una versión muy sencilla del producto o servicio que vamos a ofrecer, que nos va a decir qué cosas queremos cambiar, cómo lo queremos cambiar y qué nos dimos cuenta en el camino. Puede que en el camino nos dimos cuenta que el precio que vamos a ofrecer era muy bajo o más bien muy alto para el tipo de producto que vamos a destinar. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, llevamos los almuerzos, pero más bien había un lugar donde podíamos pagarle a una persona para que cocinara los almuerzos y lo tuviera ahí directamente como parte de la experiencia del programa. Nos dimos cuenta que ocupábamos un seguro para que las personas, si algo les pasara a esas personas durante el viaje, tuvieran una póliza, un seguro que les permitiera cubrir todas las cosas que tenían en el camino. También nos dimos cuenta que podría ser muy bien regalar una camisa a todas las personas que van en el tour para que se identifiquen y sea más fácil identificarlos por si alguno o alguna se pierde directamente. Nos dimos cuenta que ocupábamos una persona que sea muy buena explicando la filosofía del café y demás en esas fincas cafetaleras. Nos dimos cuenta de un montón de cosas que si no hubiéramos hecho el mapa de empatía y no hubiéramos hecho esa primera prueba, pues hubiera sido difícil adivinar. Especialmente porque aquí puede que siga pasando que nos enamoremos del problema, de la solución y no del problema, ¿verdad? Entonces, cuando nos enamoramos de la solución, queremos pensar, claro, el servicio tiene que ser de esta forma en específico. Puede que lo que necesitemos no sea un servicio, puede ser un tour de realidad virtual, ¿verdad? Digamos, donde las personas puedan tener acceso a ver las comunidades de una forma distinta. Puede que lo que vendamos sea una experiencia distinta. Puede que más bien lo que ocupemos es juntar los servicios de 5 empresas que ya hacen cosas parecidas en la comunidad y ofrecerla como una experiencia completa. Entonces hay como diferentes cosas que nos podemos imaginar que se necesitan, pero muchas veces no las podemos adivinar de forma tan sencilla si no preguntamos a esos potenciales clientes qué es lo que está haciendo y qué es lo que está pasando. Muy bien, vamos con la herramienta número 3, que tiene que ver con el modelo de negocio. El modelo de negocio es una de las herramientas más conocidas. De hecho, bueno, se diseñó en una filosofía que se llama Lean Startup. Y lo que hace el Lean Startup desde hace mucho tiempo es poder pensar de forma iterativa. La iteración? Es volver varias veces sobre una idea, sobre un pensamiento, es la filosofía de la prueba y el error.
digamos. Entonces, el reconstruir y retroalimentar tiene que ver mucho con el proceso iterativo. El modelo de negocio se basa, digamos, sobre esta filosofía iterativa y que fundó justamente una persona que diseñó todo este modelo, que ya ahorita lo vamos a ver, basado en esta filosofía de Lean Startup, digamos, que es, vamos a diseñar un producto que sea un servicio, vamos a diseñar el camino de ese producto o de servicio que sea de forma iterativa, o sea, que nos permita devolvernos, entender las ideas, retroalimentar, cambiar, modificar, etcétera, mediante algunas herramientas importantes que nos permitan saber cada uno de estos puntos. Entonces, por ejemplo, el Canvas es una de esas herramientas en este modelo justamente iterativo. Esto es un modelo que eventualmente podemos ampliar en algún otro espacio, digamos. De hecho, en las guías didácticas de emprendimiento que están disponibles, podemos como abrir cada uno de estos campos directamente, pero el modelo de negocio se compone de 9 campos en específico que nos permiten entender cuáles son los elementos más importantes a la hora de diseñar esos modelos de negocio. Y hay muchas versiones de este modelo de negocio, digamos. Entonces, esto es conocimiento muy universalizado, por dicha. Si ustedes ponen modelo de negocio en Internet, les va a aparecer un montón de videos de que explican cada una de las partes en específico y demás. En nuestras guías de emprendimiento que diseñamos con el Ministerio de Educación Pública están también disponibles. Así que hay muchas posibilidades y oportunidades para que también podamos aprender juntos este tema en específico. Usualmente, estos modelos de negocio han cambiado también mucho. De hecho, uno de los primeros modelos de negocio que diseñó Alexander Ospalder, que fue uno de las personas que empezó a generar este modelo, o que empezó a unificar los elementos del modelo de negocio, ponía en esta primera parte todo el tema que tiene que ver con problema. El problema es clave, entender el problema es clave dentro del modelo de negocio, porque una vez más nos permite tener este chip de enamorarnos del problema y no de la solución. Pero en esta versión del modelo de negocio, que es un poco más avanzada, de hecho hay modelos de negocio para empresas sociales, aquellas personas que quieren hacer fundaciones, asociaciones, o empresas sociales, también hay posibilidades para pensar este modelo de negocio. Esos 9 segmentos están divididos en diferentes áreas clave del negocio, y lo que busca es sintetizar un poco la herramienta una vez que hayamos probado las ideas. Entonces, otra vez, estamos en la filosofía fuimos a la comunidad, hicimos una herramienta de diagnóstico. Uno de los temas que surgió fue el potencial turístico de las comunidades que no está siendo aprovechado de forma sostenible. Nos fuimos y diseñamos un tour como algo sencillo. Nos dimos cuenta de un montón de servicios que ya existían, que no existían, que podían hacerse, que deberían hacerse, que estaban vinculados con todo lo que se estaba haciendo. Y pasamos después a diseñar, ahora sí que tenemos la idea súper clara, pasamos a diseñar un modelo de negocio. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es nuestro segmento de clientes? ¿Verdad? Entonces, el segmento de clientes, vamos a ver, queremos diseñar este servicio turístico para personas que sean fuera de la comunidad, que tengan estas edades, que puedan pagar por estos servicios. Por ejemplo, si el tour vale 10.000 colones, entonces tenemos que pensar personas que tengan un ingreso que les permita pagar un tour de ese precio en específico. Además, también puede que para llegar a la comunidad se necesita algún tipo de transporte o demás, entonces también son personas que tengan carro, que puedan pagar por ese servicio, que les encante el turismo rural y de naturaleza, de que les encante sumar experiencias, que les guste mucho conectar con productores, que les atraiga el negocio del café. Por ejemplo, estamos hablando de visitar una serie de fincas cafetaleras dentro de la comunidad, etc. Son personas jóvenes, son personas más adultas, son personas son más mujeres, son más hombres, qué gustos e intereses tienen esas personas, cómo compran y toman decisiones. Toda esa parte del segmento de cliente nos va a decir esas características de esos clientes directamente. Aquí no es válido mencionar que todas las personas son nuestros clientes, porque eventualmente eso no funciona así. De hecho, recuerden la definición de cliente de usuario. Cliente es quien pueda comprar. Entonces, una persona, un niño o niña, eventualmente depende de sus figuras de cuidado para poder adquirir un producto o servicio. Entonces, pues puede que no sea nuestro cliente, puede que sea un usuario
pero en la parte de segmentos de clientes es súper valioso. Pero ven que hay otros elementos interesantes. Por ejemplo, tienen recursos clave. ¿Se acuerdan que habíamos hablado durante la herramienta de diagnóstico cuáles eran los recursos a la mano? Bueno, los recursos clave son esos que son los que están a la mano, pero que además también son necesarios y estratégicos para el desarrollo del negocio. Bueno, vamos a ocupar una persona que hable inglés, un guía turístico que hable inglés, vamos a ocupar el acceso a estas 5 fincas cafetaleras que vamos a visitar, vamos a necesitar un camión, bueno, un automóvil que nos permite transportar a esas personas a esas fincas. Y vamos a necesitar, por ejemplo, una inversión inicial para poder hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esos recursos clave que se necesitan para poder empezar un producto o un servicio? Son clave en el negocio para que siga operando. Vean que también hay actividades clave, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocupamos hacer? Ocupamos desarrollar el primer tour pagado con éxito. Necesitamos desarrollar 5 recomendaciones top de clientes que hayan ido al tour. Necesitamos sumar a 3 fincas cafetaleras más que se sumen a la experiencia del tour. Necesitamos tener a 3 proveedores de servicios en alimentación comprometidos. Entonces, tenemos actividades y recursos clave que eventualmente están relacionados y socios clave, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esos socios clave que hacen que son importantes para desarrollar un producto o un servicio que queremos? La propuesta de valor está en el centro, usualmente cualquier tipo de modelo de negocio, porque la propuesta de valor es que no solamente qué es lo que estamos ofreciendo, la solución clara de lo que estamos ofreciendo, sino además también cómo se diferencia. Bueno, lo que estamos haciendo en la comunidad en específico es juntando el potencial turístico de esas 5 fincas cafetaleras que solamente se dedicaban a la producción de café, pero que ahora también tienen un potencial turístico, uniendo a diferentes productores locales en diferentes servicios y productos y haciéndolos parte de la cadena de valor de la oferta turística de la comunidad. Entonces hay una propuesta de valor distinta, diferente, que emociona, pero que además también resuelve esos problemas de mercado. Y vean que hay otros elementos como las relaciones con clientes, los canales. Las relaciones con clientes tienen que ver en cómo nos comunicamos con esos clientes y cómo les llevamos o les entregamos la solución o el producto. Y por otro lado, los canales es como a través de dónde lo hacemos, ¿verdad? Hay dos elementos importantes, la estructura de costos y las fuentes de ingreso, que de hecho ahorita lo vamos a ver en las otras herramientas. Es algo súper valioso e interesante a la hora de poder pues, empezar a diseñar cuáles son los costos que implica desarrollar un producto o un servicio y cuáles son las fuentes de ingreso que están asociadas pues, a la generación, cómo se monetiza, cómo genera dinero, digamos, ese modelo de negocio. ¿Cuáles son algunas preguntas clave a la hora de pensar en este modelo de negocio? El primero es, ¿a quién está dirigido? ¿Verdad? Eso es súper valioso. La primera pregunta que o sea, hay como 3 o 4 preguntas que una persona inversionista, un socio o en un pitch de presentación les van a hacer en un modelo de negocio. Para aquellas personas que están escuchando, que son docentes y demás, que yo sé que que esto puede ser un poco nuevo para todas y para todos ustedes, es muy valioso para sus vidas profesionales y para los estudiantes, ni para qué. Una de las preguntas que les van a hacer es, ¿a quién está dirigido este modelo de negocio? Ok, está dirigido a estos usuarios, a estos clientes, ¿verdad? Entender la diferencia entre usuarios y clientes es súper importante. Lo segundo es en qué consiste la propuesta de valor. Entonces, una vez más, ¿cuál es la propuesta de valor? Bueno, a ver, queremos ofrecer un servicio que cumpla esas características, que se diferencie de esta forma y que resuelva ese problema, ¿saben? O sea, como ese tipo de filosofía en la propuesta de valor es súper importante. La tercera pregunta es, ¿cómo genera dinero? Eso es súper valioso. Bueno, ¿cómo genera dinero? Cada tour va a tener un costo, ¿verdad? Y ese costo va a usarse para poder costear, va a tener una ganancia, pero además también va a costear toda la operación del proyecto. Vamos a hacer alianzas con otras agencias turísticas que también nos den un porcentaje sobre las personas les demos un porcentaje sobre las personas que eventualmente se suman a este tour. Y vamos a hacer un esquema de pago justo para las personas, proveedores y socios de la comunidad que se encargan de hacer esto y esto. Entonces, vamos a hacer un fondo comunal para la Asociación de Desarrollo, para el Comité
de educación, etcétera, para que la comunidad también prospere a partir del desarrollo turístico. Estoy nada más como poniendo ejemplos, pero eso es importante. ¿Cómo genera dinero? Es importante, valioso, y no es una pregunta solo para los negocios de lucro, también para los negocios que son sin fines de lucro, pero que tienen que ser sostenibles económicamente. El cómo generan dinero es muy importante. Y creo que la cuarta última pregunta es, ¿qué necesito para empezar? ¿Verdad? Esa es la cuarta pregunta que yo haría, por ejemplo, cuando me están presentando un modelo de negocio, es, ¿qué necesito para empezar? Bueno, necesitamos una inversión, ocupamos sumar un socio, ocupamos conseguir un recurso, necesitamos activar un canal, necesitamos validar un prototipo para saber si va asociado con ese segmento de clientes. ¿Cuál es ese siguiente paso? Entonces, la primera es ¿quién es mi cliente? ¿Quién es mi cliente? ¿A quién estoy resolviendo el problema? La segunda es ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cuál es el problema que está asociado a esta propuesta de valor? La tercera es ¿cómo genero dinero? ¿Cómo se genera dinero? Y la cuarta es ¿cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se necesita hacer para seguir avanzando? Muy bien, ya la cuarta herramienta va creciendo, vamos como con un creciendo, un poquito entendiendo cuáles son algunos elementos específicos que hemos visto. Entonces, esta cuarta herramienta de emprendimiento que es súper valiosa es una tabla de costos, ¿verdad? Y aquí nos costó mucho, bueno, me costó mucho personalmente elegir cuál era la mejor herramienta a nivel de costos y financiero, digamos, y elementos financieros para ustedes. Y claramente, tal vez la herramienta más sencilla que les pude haber presentado es, no sencilla, pero sí como la que está en el manual, son los estados financieros, digamos. Entonces uno debería saber cómo se manejan los estados financieros, qué es un estado financiero, los estudiantes deberían poder identificar eso, ustedes como personas docentes, asesoras y vinculadas a emprendimiento deberían tener algún conocimiento general de un estado financiero. O sea, todos tenemos áreas distintas, digamos, de conocimiento, pero para la planificación financiera, saber que un estado financiero puede ser interesante. Lo que nosotros nos dice la práctica, tanto trabajando con estudiantes, con personas jóvenes, con personas docentes, con personas emprendedoras en toda la vida, es que hay un paso antes que es súper importante, que es entender cuál es la estructura de costos. Entonces, para eso queríamos presentarles esta cuarta herramienta, que es una tabla de costos, que es un documento que organiza y detalla todos los gastos involucrados en el emprendimiento y lleva al análisis de cada uno de esos gastos. De hecho, en Yo Emprendedor tenemos, y esas herramientas se las vamos a compartir, vamos a buscar que mediante el IDP, digamos, o mediante nuestros enlaces con el Ministerio de Educación, podamos compartir estas herramientas. Porque aquí estamos viendo ejemplos, ¿verdad? Pero eventualmente accesos y herramientas creo que podrían ser súper interesantes. Esta es una tabla propia de nosotros, de Yo Emprendedor. Y de hecho nosotros nos encanta pensar en que la mejor forma de entender los costos es clasificarlos en 5 cuentas importantes. Cuando digamos que estamos una vez más diseñando ese servicio turístico que ya prototipamos, que diseñamos ya un modelo de negocio, que sumamos socios clave y demás. Ahora, ¿cómo cobramos el primer tour? ¿Verdad? ¿Cómo diseñamos el primer servicio? ¿Cómo estructuramos los costos de ese primer servicio? ¿Verdad? Entonces, la primera forma de hacerlo es pues seguir esta ecuación sencilla, pero no quiero mentirles, no es que sea complicada, digamos, pero sí que implica sentarse un rato a trabajarla. La primera es que nosotros pensamos que los costos tienen 5 cuentas en específico. La primera es la materia prima, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para fabricar ese bien, ese producto o ese servicio? Tangible. Usualmente son cosas relacionadas a los elementos tangibles. Para los servicios usualmente es más difícil, ¿verdad? A menos que, digamos, el tour venga con algún tipo de kit en específico o tenga algún costo de proveedor de alimentación o tenga algún costo directo para ese cliente indistintivamente, pues la materia prima es algo importante, pero en servicios es un poco más difícil de identificarlo, pero sí hay muchos ejemplos, digamos, de cómo se diseña o cómo se piensa la materia prima para los servicios. Para los productos es un poco más sencillo, ¿verdad? Digamos, una vez más, a mí sí me encantaría pensar en este marcador, digamos, como para poder venderlo. Entonces veo que tiene elementos de plástico, la tinta, el subrayador,
el diseño, todas las cosas que están aquí pensadas para hacer este marcador, este subrayador, pueden ser tomados en cuenta como parte de la materia prima. Si estamos haciendo un elemento de gastronomía, de alimentación o demás, pues puede que sí esté vinculado a esto. Después está la parte de costos indirectos, que son los costos que no son tangibles, pero que están vinculados, digamos, un poco más a la elaboración de esos productos o servicios. La mano de obra, la comercialización. Ahí vemos como cuatro. La mano de obra es todo el tema del recurso humano que está involucrado en la elaboración de ese producto o servicio, y la comercialización. ¿Qué es lo que hemos aprendido de estas herramientas? Lo primero es que las personas muchas veces no miden qué es lo que hay detrás de ofrecer un servicio o un producto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que algunas veces trabajando con personas emprendedoras, con personas estudiantes, es que utilizan cosas o elementos que después no miden y que eventualmente tienen un costo para sus proyectos de negocio, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer un servicio turístico en la comunidad, pero me doy cuenta que la primera vez yo hice el almuerzo, digamos, yo me encargué de hacer los almuerzos, entonces me ahorré un costo por ahí. Cuando me enfermé y no pude hacer los almuerzos, tuve que contratar a una empresa o alguien para que hiciera los almuerzos, el precio del tour, la ganancia que tuve de ese tour sufrió porque nunca incorporé eso en específico. Entonces, ese tipo de cosas usualmente pasan un poco más desapercibidas. Por otro lado, también nos cuesta mucho, lo que hemos visto es que a las personas les cuesta mucho calcular los costos indirectos, por ejemplo, el agua, la electricidad, algún servicio como de comunicación o demás que está involucrado en la elaboración de este producto, como les cuesta calcular la fórmula, digamos, cómo es que cobro el agua, cómo es que cobro la luz, cómo es que cobro este fee o esta tarifa en específico. Entonces, este tipo de cosas, como nos cuesta calcularlas, no lo hacemos, se nos olvida y eventualmente siempre sale de nuestro bolsillo o el bolsillo del proyecto de negocio. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que la mano de obra, siempre está este mito en emprendimiento, que es que las personas emprendedoras cuando empiezan no ganan nunca nada y que ya después van ganando poco a poco. Eso es como un mito que a mí me encantaría derribar, porque lo que pasa en ese tipo de casos, cuando pasa así, es que el costo de los productos y de los servicios que estamos haciendo cambia muchísimo. Entonces, por ejemplo, si yo vendía un producto a 500 colones y después ya la empresa está creciendo y yo ocupo pagarme mi tiempo para poder hacerlo y ahora lo vendo a 1500, puede que ya el precio no sea tan competitivo como inicialmente lo pensé y puede que mi cliente me haya comprado solamente por precio y no por otras calidades que yo había pensado directamente. Entonces, definir cuánto nos va a costar ese equipo de talento humano y de personas que van a estar involucradas en la elaboración de ese producto o ese servicio es súper importante. Primero, porque a todos y todas nos podemos enfermar y eso nos puede pasar y eventualmente alguien va a tener que hacer su trabajo que habrá que pagarle. Y lo segundo es que quitar ese precio solamente porque estamos emprendiendo, pues nos quita, digamos, o nos pone un reto más adelante que es cómo subir o colocar otro precio en el mercado distintivamente. Así que les recomiendo muchísimo revisar muy bien esa parte de mano de obra. Comercialización, los productos, las promociones, los servicios, el transporte y todo lo demás es súper interesante. Así que son algunas cosas que vemos nosotros a la hora de trabajar con esa tabla de costos. De hecho, esta tabla está pensada en un montón de talleres que hemos dado en comunidades pequeñas, grandes, en Centroamérica y que hacen mucho sentido. Y la quinta cuenta, digamos, que tenemos diseñada es la ganancia, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta colocar ganancias, ¿verdad? A la hora de generar productos o servicios. Ahora, esto no solamente aplica para personas que quieran hacer un producto, ¿verdad? Sino, por ejemplo, si una asociación de desarrollo quiere armar una feria para poder vender productos de la comunidad, van a tener que hacer deberían hacer este mismo ejercicio por cada producto vendido, ¿verdad? Para que los productos vendidos tengan un aporte a la comunidad, paguen los servicios de esa persona que los elaboró, que pague la ganancia de esa persona que las elaboró también, pero que sea muy bien distribuido. Imagínense que por cada producto, digamos, si yo tengo un producto que me costó 1000 colones, hay 5 chanchitos en donde yo debería depositar una parte de esos 1000 colones. No van a ser 200 colones en cada uno, porque vean que cada
costos tienen un esquema diferente, un esquema distinto. Pero yo puedo depositar 10 colones acá, 5 colones acá, 500 colones acá, 300 colones acá, hasta sumar los 1000 colones. Así deberíamos pensar, cada vez que nos entra un ingreso, que le entra un ingreso a una persona emprendedora, debería estar distribuido en esos 5 chanchitos o en esas 5 cuentas para poder pagar cada una de las cosas. Entonces, cuando hay que pagar la luz, el chanchito de la luz; cuando hay que pagar los salarios, el chanchito de los salarios; cuando hay que pagar, cuando queramos comprar un horno nuevo porque ocupamos aumentar la producción, la ganancia; cuando necesitemos comprar los ingredientes para elaborar ese producto, la materia prima; cuando ocupemos pagarle al repartidor para hacer la entrega de los productos, la comercialización. Entonces hay una serie de elementos que están vinculados con la tabla de costos. Así que, lejos de poner no solamente los estados financieros, que son importantes, de educación financiera, creemos que la estructura de costos de un emprendimiento puede ser algo donde ustedes pueden empezar a navegar. Y eso es súper interesante. De hecho, más adelante les podemos ir contando. Y ya para ir cerrando, me encantaría contarles la herramienta número 5. Ahí la presentación tiene un error, mil disculpas. Es el checklist de formalización. Y para esto queríamos presentarles esta última parte, digamos, de cuáles son la lista de pasos y requisitos legales que son necesarios para formalizar un emprendimiento, desde registros hasta permisos. Nosotros, como parte de un proyecto, hicimos un checklist, digamos que de hecho este checklist puede que no lo vean tan bien, lo puedo ampliar y demás, pero también es un documento que me encantaría compartirles por medio del IDP y por medio de nuestros enlaces con el Ministerio de Educación, porque son como basados en una serie de figuras jurídicas que existen. Yo, como desde personas individuales hasta sociedades, cooperativas, asociaciones y demás, cuáles son algunas cosas que yo debería tener en cuenta para poder desarrollarme, digamos. Entonces, digamos que utilicemos el mismo ejemplo de esta potencial empresa de turismo rural comunitario. Digamos que esa empresa de turismo rural yo quiero que sea una cooperativa. Entonces, para que sea una cooperativa, tendré que hacerme esas preguntas. Por ejemplo, en mi estructura organizativa debería hacerme la pregunta de cómo se distribuyen las responsabilidades y los beneficios entre los miembros. ¿Cómo es que quiero empezar a hacer ese esquema de gobernanza? En constitución, si debo registrar esa cooperativa, ¿cuáles son los requisitos legales que están? En distribución de utilidades, de ganancias, cómo se distribuyen los beneficios entre los miembros de esta cooperativa, qué es lo que nos dicen, por ejemplo, la ley y las otras cooperativas sobre cómo funciona eso definitivamente. Entonces hay una serie de áreas, por ejemplo, esa herramienta tiene áreas en específico para cada una de estas figuras jurídicas en donde se puede formalizar o se puede apoyar la formalización. Responsabilidad legal, número de socios, estructura organizativa, la distribución de utilidades, el proceso de constitución, voy a avanzar, el acceso a financiamiento, la protección de la propiedad intelectual, el cumplimiento de obligaciones y la planificación a futuro cambia muchísimo. Entonces voy a tomarme un tiempito nada más pequeño para poder explicarles un poco, no cada una de las figuras, pero sí por lo menos las áreas. Bueno, tenemos una serie de figuras jurídicas. En Costa Rica existen varias. Las sociedades anónimas son sociedades que están compuestas por al menos 2 socios. Y estos 2 socios usualmente tienen una junta directiva que son 3, de hecho, un presidente, un secretario y un tesorero. Una persona tesorera, digamos, que están vinculadas con la operación de esa sociedad anónima. Es una sociedad en donde las personas pueden colocar capital, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, yo tengo 2.000 colones para invertir, Paula tiene 2.000 colones para invertir, y otra persona tiene 5.000 colones para invertir. Entonces ponemos eso como en la mesa y hacemos una distribución de acciones, ¿verdad? Y esas acciones están vinculadas a lo que yo invertí, ¿verdad? Entonces yo tengo 2 acciones, Paula tiene 2 acciones y la otra persona tiene 5 acciones, digamos. Si cada acción costara 1.000 colones. Esa es una sociedad anónima. Las sociedades de responsabilidad limitada funcionan de forma parecida, pero con decisiones distintas para las personas socias, que a mí no me gustaría entrar como en la especificidad, digamos, pero más adelante podríamos hacer algo más específico para eso. Una persona individual, ¿verdad? Yo decido inscribirme ante Hacienda y ante los diferentes elementos legales para poder
hacer una empresa unipersonal, una cooperativa o asociaciones y fundaciones, ¿verdad? Que también existen esta figura de empresas sociales. ¿Por qué las queremos llamar empresas sociales? Porque muchas de esas esquemas dependen de fondos, dependen de ingresos, ¿verdad? Que igualmente tienen que diseñar un modelo de negocio que no genera lucro, o sea, no genera dinero ni se distribuyen las utilidades, pero sí se reinvierte en la asociación. De hecho, Yo Emprendedora es una asociación, es una empresa social sin fines de lucro, pero tiene un modelo de negocio que nos permite generar ingresos para los proyectos, pero sin lucrar a partir de esos proyectos, sino generar más beneficio para todas las personas que atienden y que usan los servicios de Yo Emprendedor en los diferentes programas que tenemos. Entonces, hay diferentes figuras. Las áreas, la responsabilidad legal tiene que ver con cómo está distribuida esa responsabilidad, digamos, de las personas que son parte, ya sea yo como persona unipersonal, yo como cooperativa, yo como asociación, etcétera. El número de socios, la estructura organizativa tiene que ver la gobernanza, cómo es que se conforman juntas directivas, juntas administrativas, consejos de administración, cómo es que inclusive yo en una empresa unipersonal tomo decisiones, cuáles son los equipos que tienen que estar ahí. La distribución de utilidades es cómo se distribuyen las ganancias. Por ejemplo, si en esta empresa donde yo puse 2.000, Paula puso 2.000 y otra persona puso 5.000, las ganancias se van a distribuir de forma distinta, ¿verdad? Según el dinero, el capital que cada uno puso en específico. En las cooperativas puede que sea distinto, ¿verdad? O sea, no hay, las utilidades se distribuyen de forma distinta, tal vez para todos y para todas las afiliados. Para una persona individual puede que sea para una persona directamente, como un porcentaje de ganancia directo. Para una asociación puede que no hayan utilidades y no se reinviertan lo que quedó de utilidades o que eventualmente se toma como utilidades. El proceso de constitución es cómo se constituyen esas figuras legales. El acceso a financiamiento es cómo consiguen dinero para poder operar, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, pueden, por ejemplo, en Costa Rica, el Sistema Banca para el Desarrollo es una institución pública que está conformada por bancos públicos y bancos privados que operan fondos de capital para emprender. Usualmente hay algunas acciones que están destinadas más a zonas rurales, otras que están destinadas más como a otros públicos directamente. Y la gran pregunta que se hacen es, ¿cuál es el acceso a financiamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Banca para el Desarrollo puede que dé financiamiento para personas individuales, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y listo, ¿verdad? Cooperativas y fundaciones no. Puede que otra organización dé financiamiento solo para cooperativas. Puede que otra fundación, o sea, otra organización dé financiamiento solamente para asociaciones y fundaciones. Así que el acceso a financiamiento es súper distinto de cómo es que se financian cada una de las operaciones. La protección de la propiedad intelectual es a nivel de contenido, de patentes, de diseños, de modelos, cómo es que se diseñan todas estas cosas. Y el cumplimiento de obligaciones y la planificación a futuro es cómo estas empresas reportan sus ganancias, reportan sus ingresos, cómo estas personas, cada proceso y cada una es diferente. Pero además también cómo planifican a futuro, ¿verdad? Cómo es que se ven creciendo. Una cooperativa puede que crezca diferente que una persona individual va a crecer diferente que una sociedad anónima y una asociación va a crecer diferente que cualquiera de las acciones anteriores. Así que hay una gran posibilidad que en este checklist puedan encontrar algunas preguntas base importantes a la hora de poder pensar cuáles, en ese servicio de desarrollo turístico, cuáles son esas cosas que eventualmente se imaginan. He tratado de caminar con bases de servicio para que también si tienen alguna duda en específico puedan hacerla. Y yo la verdad es que estoy súper feliz de poder ir atendiendo eso hacia adelante. Ya para cerrar, en esos últimos 5 minutos que me quedan, me encantaría contarles algunas de cómo se ve esto en las etapas de maduración. En emprendimiento y en el ecosistema de emprendimiento hay una serie de etapas de maduración que son súper importantes y valiosas para poder pasar por esos caminos de emprendimiento. Entonces, la etapa pre-semilla, esta es la etapa pre-semilla, la etapa de ideación, la etapa semilla, la etapa de incubación y la etapa de aceleración.
Entonces, los proyectos de negocio deberían ir pasando por estas etapas a la hora que van consiguiendo inversión, van prototipando, van validando sus necesidades, van encontrando problemas de mercado, van necesitando más dinero para poder operar, más inversión, más maquinaria, más recursos, ofrecen más servicios, etc. Para la etapa de presemilla, el mapa de empatía, la herramienta de diagnóstico comunal, y algunos elementos como el design thinking y ejercicios de ideación podrían ser súper interesantes, ¿verdad? Nos ayuda mucho a pensar la solución, ¿verdad? Una vez más, pensar la solución basado en el problema que habíamos identificado, ¿verdad? Entonces, la etapa presemilla, que si ustedes, la mayoría de ustedes y de sus alumnos y estudiantes están ahí, tenemos que enseñarles mucho a las personas estudiantes cómo pensar, cómo idear, cómo buscar oportunidades, cómo identificar problemas y necesidades. Esta es la base de muchas cosas. Y es súper importante que llevemos a las personas estudiantes a encontrar esos problemas, a hacer buen ejercicio de ideación, a prototipar, a fracasar. Nosotros tenemos un dicho en emprendimiento que es fracasar de forma rápida y barata, ¿verdad? O sea, que no implique, por ejemplo, gastar unas grandes cantidades de dinero, sino sean cosas que nos permitan aprender de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo con los recursos a la mano. Entonces, la etapa presemilla se basa en eso. En la parte de ideación y prototipado, digamos que es lo que hemos estado pensando en incubación y, bueno, toda la etapa de semilla per se. Esa etapa semilla es poner a prueba, validar las soluciones y demás. Así que eso es una de las cosas que me parece súper interesante porque valida un poco valida cuáles son cómo construyo yo los productos, los servicios y demás. ¿Qué herramientas nos sirven aquí? El modelo de negocio, la curva J, que es una curva, vamos, creo que está en otro slide, pero que nos ayuda mucho a entender cómo conseguir financiamiento. ¿Se acuerdan que lo vimos en el checklist? Cómo diseñar este primer producto, producto mínimo viable, entre otros. Aquí hay como un ejemplo de cómo es que se diseñó un producto mínimo viable, digamos. Imagínense que nos enamoramos. Aquí el problema, digamos, que quisiéramos poner sobre la mesa es cómo desplazarme del punto A al punto B en la forma más rápida posible. ¿Ok? Ese es el problema. El problema no es cómo construir un carro de 4 ruedas, no. Cómo desplazarme del punto A al punto B de la forma más rápida posible. Entonces uno pensaría que la forma en que se crearon los automóviles fue, primero alguien inventó la rueda. Después alguien hizo toda la parte central del carro. Después se les ocurrió poner unas ventanas. Después dijo, bueno, ¿por dónde entro? Entonces hizo una puerta. Y después de la puerta le agregó otros elementos y demás. Así no se inventó ese medio de transporte, digamos. Sino como estábamos enamorados del problema, que era cómo desplazarme del punto A al punto B de la forma más rápida posible, pues sí, las ruedas fueron interesantes porque vean que están justamente en todos los medios de transporte que estamos viendo en abajo, pero o sea, la patineta no estoy seguro que haya sido el primer medio de transporte. Fijo, caminar es el primer medio de transporte que utilizamos para desplazarnos del punto A al punto B. Entonces, caminamos. Duramos 20 minutos caminando 1 kilómetro, 1 kilómetro y medio. Ok, esos 20 minutos que caminamos en 1 kilómetro, eventualmente, pues no es la manera más rápida de poder hacerlo. Después corrimos, entonces corrimos corrimos y duramos 15 minutos, digamos 12 minutos para poder hacerlo. Entonces ya pasamos de 20 minutos a 15 minutos. Después de que corrimos, digamos que nos montamos en una bicicleta, ¿verdad? Entonces esa bicicleta duramos la mitad, duramos 10 minutos en poder hacerlo. Nos pasamos del punto A al punto B. Después de la bicicleta surgió la moto, entonces que tienen como una filosofía distinta, entonces duramos 7 minutos o 5 minutos, y el carro, digamos que vamos a durar 2 minutos. Estoy suponiendo y haciendo tema de los tiempos que no tiene que ser correcto, pero eventualmente lo que quiero decir es que para desplazarse del punto A al punto B, se tuvo que haber pasado por una serie de prototipos de soluciones que implicaron la prueba y el error, saber qué funcionaba, qué no funcionaba, cómo funcionaba, qué era lo mejor, cuál era el sistema mecánico que funcionaba más, y así fue como se fue construyendo la solución para llegar al automóvil, digamos. Imagínense
que el automóvil vamos a poder pensar en aviones, en sistemas de teletransporte, digamos, y etcétera, que vamos a poder, pues eventualmente en unos años, en el futuro, poder llegar hasta allá. Pero la forma en que se abordó el problema es ese. El problema es cómo nos desplazamos más rápido del punto A al punto B y no cómo diseñamos un carro. Así que en la parte de diseño y prototipado, queremos enseñarle mucho a las personas estudiantes cómo validar esos productos, esas soluciones, cómo enseñarles a fracasar, cómo enseñarles a diseñar primeras soluciones, cómo empezarles a diseñar un modelo de negocio y demás. Y de hecho en esta parte también está el modelo de negocio, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado y que tiene estos cuadrantes importantes que les permiten a las personas estudiantes entender qué cosas empezar a hacer primero, con quién hacerlo, cómo hacerlo, a quién se lo tenemos que vender, cómo lo tenemos que hacer, por dónde empezamos, qué es lo que necesitamos para poder empezar, qué es lo que estamos vendiendo y esas preguntas que les había contado directamente. Está la curva J que les contaba, que es la forma en que las empresas levantan dinero. Digamos, imagínense que en Costa Rica, bueno, y en todo el mundo realmente, el Valle de la Muerte de las empresas es durante los primeros 5 años. Entonces, una empresa que nace atraviesa ese Valle de la Muerte que dura unos 5 años para poder, más adelante, para poder ver si se sostiene en ese mercado. Que ese mercado puede cambiar porque puede pasar una pandemia, puede ser altamente competitivo, puede que el producto haya quedado obsoleto, puede que haya mucha competencia, etc. Así que ese primer Valle de la Muerte es súper complicado, pero a la vez también pues, nos permite tomar algunas decisiones en el camino y nos permite también ver cómo las empresas van innovando. ¿Cómo es que arriba van a ver, o sea, van a ver el tiempo de operación y arriba van a ver todo el tema de rentabilidad y la etapa, ¿verdad? En específico. Entonces, por ejemplo, durante ese primer Valle de la Muerte, usualmente se utilizan recursos propios, subsidios, capital semilla, etcétera, digamos, que estaban vinculados a el diseño de ese plan de negocio. Entonces, esa empresa turística que habíamos conversado, puede utilizar recursos propios de sus propios fundadores, puede participar de un capital semilla, se lo gana para comprar ciertas cosas y para poder equipar a esa empresa y puede que eventualmente acceda después a un crédito blando, digamos, con una tasa de interés más baja que les permita acceder a una serie de recursos distintos para poder operar. Ya después se puede consolidar, digamos que se haga muy grande, que tenga otros productos, que tenga otros servicios, que se vuelva una agencia de toda la región, que se una con organizaciones de desarrollo comunal, con otras organizaciones, con bancos y demás, y vaya teniendo diferentes necesidades de financiamiento en ese camino. Así que la curva J, justamente lo que es como una J, digamos, lo que hace es tocar estos temas de financiamiento y de uso de los recursos y de rentabilidad y del tiempo de operación, digamos. Eso no va a ser tan importante en este momento, pero sí me gustaría que lo conozcan, ¿verdad? Porque hace muchísimo sentido. Y bueno, con esto justamente me encantaría cerrar porque eso es como la parte que quería adelantarles mucho de las etapas que estábamos diseñando o las diferentes etapas de maduración. Recuerden que estas 5 herramientas que vimos hoy son súper valiosas para poder diseñar productos y servicios. Y voy a tomarme 2 minutos más nada más para tocar este tema que me parece súper interesante. Y es que justamente en alianza con nosotros, en alianza con el Ministerio de Educación Pública, generamos estas primeras guías didácticas que los equipos del Ministerio de Educación me parece que han asumido de forma muy interesante y diligente este proceso. Pero además también estamos montando desde Yo Emprendedor una plataforma de ojalá de acceso gratuito y becado para personas docentes y estudiantes que puedan certificarse en emprendimiento. Así que para eso fundamos Ruta E en alianza con Fundación Cruza, con el BAC, con IWA y con S.C. Johnson para poder permitir que personas estudiantes becadas y docentes puedan acceder a esta currícula. Son tres componentes importantes. La primera es todo el tema de pensamiento emprendedor. Entonces, son 5 niveles educativos que están basados en el marco europeo de habilidades y capacidades emprendedoras, desde el nivel 1 al nivel 5. Una serie de bootcamps que busca tomar en cuenta y poner en práctica las habilidades emprendedoras mediante ejemplos, casos de estudio y demás. Y los módulos especializados que lo que buscan también es pues, que las personas estudiantes puedan aprender sobre economía circular, agroindustria, tecnología, inteligencia artificial, entre otros.
Tenemos una serie, tenemos 700 becas disponibles para esto. Sin embargo, tenemos más o menos unas 2.000 postulaciones en esta primera edición, que es de forma gratuita para todas las personas. Sin embargo, tenemos estudiantes, tenemos algunos cupos en Guanacaste, Limón, Punta Arenas y Heredia, especialmente la zona de Sarapiquí. Así que si alguno está interesado como persona formadora en poder ser partes. Estas rutas para estudiantes y para personas formadoras son 15 sesiones de forma autogestionada, más 4 sesiones de un programa que se llama Train of Trainers, que es entrenador de entrenadores, para que puedan también aprender cómo es que se enseña emprendimiento ya de forma un poco más específica. Así que quería esperar este espacio para contarles si son de algunas de estas zonas, de Guanacaste, de Heredia, de la parte de Sarapiquí, de Punta Arenas y de Limón, pues tenemos algunos cupos disponibles para estas zonas directamente, a pesar de que tenemos una muy buena convocatoria de espacios en estas zonas es donde más queremos fortalecer. Así que si alguno de ustedes es docente o formador de ese espacio, pues la verdad es que nos encantaría que puedan postular y que estén disponibles para poder llevar un proceso un poco más desarrollado y de forma gratuita, de hecho. Así que felices de poder contarles más adelante de eso y aproveché más bien de este espacio para poder hacerlo y muy feliz de que ojalá pudieran aprender algo y conocer un poquito más de esas 5 herramientas de emprendimiento que me parece que pueden complementar mucho el aprendizaje de cada uno y cada uno de ustedes. Con esto voy a detener la presentación. Un segundo para avanzar un poco nada más. Y más bien le doy el pase a mi compañera para que podamos avanzar con la siguiente parte. Muchísimas gracias a nuestro expositor, a Luis Daniel Ramírez, por cada una de las ideas que nos brindó y también todas las herramientas que nos ha detallado. Ahora iniciaremos el espacio de comentarios y preguntas a cargo de la asesora nacional, Paula Lizano Argüello. Muy buenos días, doña Paula. Adelante con las preguntas. Hola, buenos días para todos. Bueno, primero tenemos un comentario. El comentario es un saludo desde el Liceo de Alfaro Ruiz. Ahí en el Liceo de Alfaro Ruiz tenemos un proyecto de las lecciones de emprendimiento e innovación y preguntan que si se va a poder compartir la presentación. Don Luis Daniel. Claro que sí. Estamos pensando en compartir la presentación, así que va a ser la presentación y las herramientas. Vamos a compartir, porque vean que en cada slide vamos a encontrar como unas herramientas, o sea, como una foto de esas herramientas, pero hay elementos más trabajables. Así que hay algunos elementos que son documentos, accesos y demás que en una lista con mucho gusto se las vamos a compartir. Perfecto, muchas gracias. Pregunta número 1. Dice, entonces, a la hora de buscar el problema, puede que no sea un problema como tal. Puede ser una oportunidad no aprovechada. Adelante, don Luis Daniel. Sí, claro, excelente. Muchísimas gracias. Eso es una muy buena pregunta porque nosotros tenemos como una diferencia entre una oportunidad de negocio y una idea, ¿verdad? Uno puede tener muchas ideas de negocio, y de hecho esa es la filosofía de emprendimiento. Tener muchas ideas de negocio es súper valioso porque nos ayuda a entender cómo, qué cosas queremos solucionar, cómo las queremos solucionar. Pero muy pocas de ellas o algunas de ellas no son todas oportunidades de negocio, ¿verdad? Entonces, una oportunidad de negocio es una idea de negocio en la que yo pueda tomar acción y crear valor. Eso es súper importante. Así que dentro de todas las ideas y potenciales ideas que pueden salir de esos problemas de mercado, podría ser súper interesante entender que algunas de ellas son verdaderas oportunidades de negocio donde yo puedo crear valor, pero además tomar acción a partir de los recursos que tengo disponibles y de las cosas que conozco. Así que sí, es una súper buena pregunta y súper atinada para esta primera herramienta de diagnóstico.
Muy bien. También tenemos ahora otra pregunta relacionada justamente con las 5 herramientas. Dice, cada vez que trabajamos un proyecto de emprendimiento, ¿se tienen que trabajar esas 5 herramientas en ese orden? Adelante, don Luis Daniel. Sí, este es un orden recomendado, ¿verdad? Yo creo que bajo la experiencia que nosotros tenemos, es que lo que hemos visto es que cuando se salta alguno de los pasos, ¿verdad? O alguno de los procesos, puede que nos tengamos que devolver, ¿verdad? O perdamos algunos recursos en el camino. Por ejemplo, no identificar muy bien un problema de mercado o no delimitarlo bien, ¿verdad? No saber bien cómo es ese problema de mercado nos puede llevar a que diseñemos una solución que de repente no sea pertinente para ese problema de mercado, ¿verdad? Puede que digamos que identifiquemos que lo que necesita una comunidad, siguiendo ese tema del servicio turístico, es un superhotel, ¿verdad? Que brinde todos los servicios, ¿verdad? Y pueda que, como no delimitamos y no estudiamos muy bien ese problema, puede que lo que necesitaba era una red distinta de servicios turísticos, puede que lo que necesitaba eran otras características para solucionar ese problema de mercado. Así que eventualmente sí, mi recomendación es que puedan verse en diferentes niveles, digamos. Estas herramientas, la filosofía un poco, ¿verdad? Está pensada en estas guías didácticas en donde tenemos justamente en los liceos rurales un año para poder desarrollar algunas de estas herramientas. Pero, sin embargo, en otros currículas de otras modalidades educativas también se pueden acoplar muy bien, ¿verdad? El objetivo es que vayamos pensando en esas habilidades que queremos enseñar a las personas estudiantes. Entonces, durante un primer nivel de formación, queremos enseñar a los estudiantes a idear, a encontrar problemas de mercado, a delimitarlos bien, a ponerles nombre y a saber de quiénes son esos problemas. En un segundo nivel, queremos que vayan más allá, que puedan empezar de forma crítica, que puedan analizarlos, que puedan sectorizarlos, que puedan ir y preguntar, que puedan fracasar de forma sencilla, rápida, que puedan aprender de sus fracasos, etc. Después queremos que ellos piensen de forma analítica, ¿verdad? Que puedan juntar espacios, unir cosas, todo lo que preguntaron, todo lo que supieron, todo lo que y vayan un poco creando la estructura de lo que ese proyecto o otros proyectos pueden generar y más adelante ya puedan ir tomando esa información para pensar en temas, por ejemplo, de costos o temas financieros y más de temas de estructura, ¿verdad? De negocio. ¿Cómo es que me imagino esa idea? Así que va más como pensando en esa ruta en específico de esas habilidades y competencias que se necesitan desarrollar. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con la tabla de costos. Dice, ¿la tabla de costos también se puede usar en un emprendimiento social? Adelante, Luis Daniel. Sí, claro. Esta tabla de costos se puede desarrollar en un emprendimiento social, especialmente si están, si alguno o alguna de ustedes quiere empezar a hacer este ejercicio en sus en cooperativas escolares, en sus como adentro de sus instituciones en específico, algunos están organizando alguna actividad escolar y demás, uno podría empezar a hacer este ejercicio de costos. De hecho, el mejor ejemplo es que, por ejemplo, es que si alguna actividad ya existe, ¿verdad? Ya está programada dentro del colegio, dentro de los espacios pues lúdicos de ocio y demás, y de conexión con la comunidad, las personas puedan eventualmente desarrollar o empezar a trabajar esa tabla de costos, ¿verdad? Pongámosle un costo a un servicio que vamos a dar dentro de la feria. Pongámosle en costo a un producto que vamos a vender. Pongámosle en costo a un festival que queremos hacer, ¿verdad? Usualmente vamos a ocupar levantar fondos para eso en específico, pero para poder entender y diseñar eso, vamos a tener que trabajar en la tabla de costos. Entonces, en resumen, sí, es una tabla muy importante para la parte social y en Yo Emprendedor, por ejemplo, lo hacemos para los programas, ¿verdad? Nos sentamos y decimos, ¿cuál es el programa que queremos diseñar para la educación? Ok, ¿cuánto nos va a costar? No tenemos materia prima, tenemos recurso humano, tenemos comercialización, tenemos
otros elementos y no hay ganancias porque o sea, las ganancias se reinvierten, pero eventualmente ese programa tiene un costo, ¿verdad? Entonces sí es súper valioso aplicarla en otras áreas en específico. Gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, se me ocurre a mí, don Luis Daniel, que por ejemplo, dándole continuidad a este tema de la tabla de costos, en los liceos rurales como el Liceo Rural Las Ceibas, donde en Acosta, que los muchachos son los que llevan la librería del colegio y tienen también, por ejemplo, el emprendimiento de venta de helados. ¿Esa tabla de costos también podría ser aplicable en esos proyectos? Sí, Adelante. claro. Completamente de acuerdo. Puede ser súper aplicable en estos, proyectos, y creemos que es un buen ejercicio, ¿verdad? O sea, la mejor forma de poder, aprender a manejar esa tabla de costos, ¿verdad? Como decíamos bien, es poniéndola en práctica. Si la primera vez que nos enfrentamos a esa tabla de costos nos cuesta un poco definir la materia prima, algunos de los productos que vendemos, cómo lo hacemos, qué es lo que ya existe, digamos. De hecho, en estos liceos sé que hay mucha experiencia ya en esta parte más de venta y más en la experiencia de práctica. Podría ser súper interesante hacer esa tabla de costos para entender si realmente nos estamos ganando lo suficiente o si más bien ocupamos cambiar la estrategia, ¿verdad? Por ejemplo, ocupamos cambiar la estrategia para poder vender en otras zonas en específico, o nos dimos cuenta que tenemos un buen margen de ganancia, o que eventualmente los ingredientes podrían ser estos otros, que el empaque podría mejorar. O sea, podríamos hacer todas esas decisiones basado eventualmente en los ejercicios que hagamos en la tabla de costos, pero me parece un excelente paso para iniciar ya desde iniciativas institucionales. Muchas gracias, don Luis Daniel. Tenemos otra pregunta, es de los liceos rurales justamente. Dice, en el caso de los proyectos de emprendimiento en los liceos rurales, ¿dónde trabajamos los talleres dentro de horario? ¿Cómo se puede abordar esa herramienta del checklist? Adelante, don Luis Daniel. Sí, esta herramienta del checklist es una herramienta que nos permite hacernos preguntas críticas en las diferentes etapas también del negocio. Yo pensaría que para los liceos rurales, en 10º año hay algunos capítulos vinculados más a los elementos de estructura de los emprendimientos o de los proyectos de negocio. Entonces, cualquier lección que tenga que estar vinculada con estructura podría ser un buen ejercicio práctico. Entonces, cuando las personas estudiantes se estén preguntando cómo diseñar esa estructura, o cómo ponerle nombre a esa empresa, o cómo eventualmente organizar las funciones, los roles y todo lo demás, podría ser un buen momento para poder aplicar ese checklist, ¿verdad? Porque esas son preguntas clave que nos van a llevar a otras en específico. Cuando los estudiantes se pregunten en la parte de gobernanza, cómo es que vamos a distribuir los roles y funciones, entonces ahí ya tenés una pregunta que te ayuda a organizar esto directamente y puede que surjan más respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Porque son solamente una guía para poder provocar la conversación. Pero el momento correcto es hacerlo en el momento donde las personas ya están buscando estructurar el negocio, digamos. Entonces, esto puede variar por modalidad educativa, pero mi recomendación es que sea para los rurales más o menos 10º y 11º, especialmente 10º, creo que empiezan a ver justamente todos también elementos de cooperativismo y otros elementos así de estructura de negocio. Y para otras modalidades educativas, el momento exacto es cuando estén pensando en cómo estructurar ese proyecto. Adelante, Paula. Muchas gracias. Otra preguntita que tenemos aquí. Dice, usted habla de figuras en las que se invierte capital. ¿Cómo podemos abordar ese tema cuando para los proyectos del colegio no hay presupuesto? Entonces, ¿cómo vemos el capital? Tal vez cómo vemos el tema del capital, seguramente. Adelante, don Luis Daniel.
Sí, el capital siempre tiene un reto gigante. Así que yo creo que mi primera recomendación es que el capital, y esto va a sonar, creo que no va a sonar completamente correcto para todas y para todos, pero el capital no debería ser en una primera etapa una limitante, ¿verdad? Para poder generar e identificar esos problemas de mercado. Y yo sé que esto puede generar un poco de ruido, ¿verdad? Se lo digo a todos y a todas porque sé que es un comentario que puede generar un poco de ruido, especialmente si uno dice, claro, pero Luis Daniel, ¿cómo yo voy a emprender si no tengo el capital necesario para poder empezar? No tengo acceso al capital para poder empezar algunas ideas y demás. Para mí, en esta primera etapa, en la etapa pre-semilla o en las etapas donde estamos diseñando los proyectos de negocio, el capital no debería ser la principal limitante. O sea, no debería ser, si no tenemos el capital, no lo podemos hacer, porque tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a que eventualmente puedan jugar con los recursos que tienen disponibles y con cosas que puedan empezar a ellos a controlar, digamos. La filosofía en habilidades de emprendimiento no es que la persona estudiante, si le damos 1 millón de colones, ya va a saber manejarlo de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino necesitamos enseñar a manejar cosas muy puntuales. Una, por ejemplo, si vamos a hacer esa empresa de servicios turísticos, un tour pequeño de 5 personas es algo que deberíamos poder manejar y podríamos poder hacer para poder manejar eventualmente capital más adelante. Así que mi filosofía más técnica es, al inicio no debería ser una limitante, sino debería ser un espacio que nos permita construir y convencer a otros de que nos donen capital, ¿verdad? Ya puedo ir donde el hotel y le puedo decir, vea, organicé un tour con 5 personas, me dijeron que estarían dispuestas a pagar esto en específico, yo necesito invertir en esto esta cantidad. ¿Se acuerdan las preguntas del modelo de negocio? ¿Era qué es lo que necesito para poder crecer? Bueno, ok, ahora sí, necesito tanto dinero para poder escalar esta idea, para poder generar más recursos y me gustaría que usted sea un socio clave para poder hacerlo. Pero eso lo pude hacer porque empecé con algo que era una base, digamos, no una idea de lo que iba a hacer, sino algo más específico de lo que yo ya estaba haciendo o estaba a punto de hacer. Así que esa es una muy buena primera parte para poder empezar. Y ahora, tal vez la pregunta sí va más destinada a dónde encontrar información. Entonces, hay una lección que nosotros tenemos diseñada dentro de dentro de Ruta E. Tendrá que entender si la puedo compartir o si algunos elementos los podemos compartir, que es cómo obtener financiamiento para cada una de las etapas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es centrarnos en, si usted está empezando a emprender en ideación, cómo buscar capital semilla, qué cosas debería resolver antes, qué cosas podría resolver en el camino. Usualmente, la filosofía es que usted empieza con los fondos familiares, con los fondos de sus amigos y los fondos propios, invierte sus fondos, después de eso accede a capital semilla, que en los sistemas educativos debo confesar que es un poco difícil. Estamos tratando de cambiar esa ecuación para que personas tengan acceso más, o sea, para que personas, estudiantes y docentes tengan acceso a capital semilla, pero hay algunas opciones que son un poco limitadas, pero que podríamos compartirles información. Y por otro lado, cómo ya encontrar capital como para más adelante. Así que creo que eso es una tarea pendiente que queda de mi lado, de poder compartirles algunos links con información de los capitales, por lo menos que están disponibles, que tienen algunos requisitos, debo confesar, pero que pueden estar disponibles para esa primera etapa. Adelante, Paula. Muchas gracias, don Luis Daniel. También tenemos otra pregunta un poquito más puntual. Dice, por favor, ¿nos puede facilitar recomendaciones o consejos necesarios y muy importantes para personas que tienen ideas de proyectos sobre microbeneficios del café? Adelante. Claro, eso es una pregunta súper específica. Creo que igual, de igual forma podría compartirles algunos contactos. Creo que yo me iría a investigar 2 cosas en específico. Primero, el ICAFE. El Instituto del Café en Costa Rica ha empezado a hacer algunas interacciones súper interesantes sobre conocimiento del café. A veces yo creo que es una institución que está también aprendiendo muchísimo de cómo compartir conocimiento e información. Pero eso es como la primera puerta que tocaría. Y la segunda puerta que tocaría sería
con el NAMA Café. Costa Rica hace unos años definió algunas normas técnicas para el cultivo de ciertos productos en específico. Entonces hay, por ejemplo, en temas de caña, en temas de, ¿verdad? de otros productos de exportación, y uno de ellos es el café. Entonces hay una norma técnica que se llama el NAMA Café, y ese NAMA Café ha recibido fondos de cooperación de diferentes organismos públicos y privados e internacionales, y que ha creado productos en específico, ¿verdad? Esos productos son productos de conocimiento, por ejemplo, conocimiento sobre variedades, fincas y demás. Yo es que soy muy fan del café, por eso tal vez puse este ejemplo del café, pero eventualmente para esa persona que para que esa persona que nos hace esa pregunta, esas son las dos puertas que tocaría para esos servicios en específico directamente. Sí, adelante, Pablo. Perfecto, don Luis Daniel, muchísimas gracias. Tengo aquí una última pregunta, pero le voy a hacer como un 2 por 1, porque los compañeros que están participando desde Guanacaste preguntan sobre las capacitaciones y dejaron para usted un número de teléfono. Pero también hay otra pregunta igual sobre este docente que le interesa seguir aprendiendo y postularse para Ruta E. Dice que es docente de un liceo rural. ¿Cuál es el proceso y qué costo tiene el curso para los docentes? Adelante, don Luis Daniel. Claro que sí, Pablo, más bien muchas gracias a las personas que están interesadas. Nos interesa muchísimo realmente contactarlas, porque estamos en los últimos días de cierre de estas becas que de hecho queremos que las últimas personas se matriculen en estas fechas para que tengan oportunidad durante julio y agosto de llevar el curso, digamos, el curso autogestionado que tenemos, y especialmente en estas zonas, ¿verdad? Guanacaste, Limón, Heredia y Punta Arenas. También tenemos cupos para otras personas de la GAM. Si son docentes, nos interesa aún más, así que queremos abrir la posibilidad para eso. El costo es gratuito, o sea, bueno, cada beca tiene un costo más o menos de unos $150, pero nosotros estamos en conjunto con la fundación becando a las personas según el nivel que tienen, y para este modelo, para este año, va a ser un nivel de emprendimiento. Entonces, las personas pueden acceder, pues las personas estudiantes van a poder acceder a un nivel de emprendimiento, y las personas adultas van a poder acceder a todos los 15 módulos en específico, que sí contamos como el paso a paso de todas esas herramientas que hemos visto, pero de forma más detallada, con ejemplos y con lecciones que van a su ritmo. Así que, más bien, aquí creo que ya tenemos el contacto y con mucho gusto los hacemos llegar, y si no, también el equipo aquí del IDP puede compartir mi correo para poder eventualmente que nos puedan contactar para eso. El objetivo es que sea antes de cerrar el junio, pero es de costo gratuito y becado para las personas de estas zonas en específico. Así que ojalá que se puedan sumar. Adelante, Pablo. Muchas gracias, don Luis Daniel. Finalizamos entonces este espacio de comentarios y preguntas. Adelante, doña Jenny. Muy bien, muchísimas gracias, doña Paula, por colaborarnos en la modulación de las consultas. También agradecemos a todas las personas que formularon sus comentarios o las consultas a nuestro experto. Reitero de verdad el agradecimiento a don Luis Daniel por todos los valiosos aportes que nos brindó en este webinario. Agradecemos también a las personas docentes y personas directoras de centros educativos que se han conectado y nos han acompañado en esta ocasión. De igual manera, un agradecimiento al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano por el apoyo para poder realizar esta actividad. Les recordamos, por favor, llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat que ya les habíamos colocado. Recordarles también que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional. De esta manera,
damos por concluida esta actividad y les reitero de verdad el agradecimiento y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.